¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto volvernos a encontrar en situaciones diferentes, yo sé, a los de cada domingo, pero ya llevamos varios domingos haciéndolo así y yo no puedo acostumbrarme. Yo no sé si usted lo ha, pero no creo y no deberíamos de acostumbrarnos, pero pues estamos teniendo que hacerlo así. Tenemos que seguirnos viendo de esta manera, reuniéndonos de esta manera, ustedes allá, yo acá, como le he dicho. Pero bueno, sabemos que estamos así y debemos continuar. Mientras esto pase, que será pronto, estoy seguro. Y estamos orando para que pase pronto. Y bueno, en esta semana, como siempre, estamos en comunicación con la iglesia y estamos enterándonos de necesidades, de agradecimientos. Y creo que este es el tiempo para estar orando unos por otros. Santiago 5:14 dice: si alguien está enfermo, llame a los hermanos, llame a los ancianos y oren por él y únjanlo con aceite, etc. Hoy no lo podemos hacer. Hoy no podemos ir a un llamado de los hermanos a orar, a estar ahí al pendiente, pero lo estamos haciendo a través de la distancia. Y así que yo lo invito a no dejar de orar, a seguir orando unos por otros. Y si usted tiene alguna petición, háganosla saber a través de los medios que tenemos en la iglesia. Lo hemos hecho, nos hemos enterado de bendiciones que hemos recibido, que se han recibido algunos hermanos, algunas familias, necesidades que hay de orar por salud, por finanzas, por situaciones difíciles. Y estamos orando por el papá de nuestra hermana Araceli, que está hospitalizado, pendiente de una operación, por Alejandro, que nos recomienda nuestra hermana Marta orar por él. Es decir, hemos compartido necesidades y sígalo haciendo. Para eso son los medios que utilizamos hoy, para compartir nuestras necesidades. Así que vamos a seguir orando al Señor, vamos a estar firmes orando y esto va a pasar pronto y nos volveremos a ver, nos volveremos a encontrar y volveremos a abrazarnos, como lo hemos dicho cada semana. Y bueno, el día de hoy haremos lo que nos corresponde en el día del Señor, este domingo. Alabemos al Señor. Vamos a escuchar y alabar con dos cantos que vamos a tener ahora con nuestro grupo de alabanza, y entonces después escucharemos el mensaje de esta mañana y entonces el Señor empezará a llenar, como lo está haciendo, ese hueco de necesidad de nuestro corazón, para que la siguiente semana sea una siguiente semana de expectativa de ver lo que Dios va a hacer con nosotros. Así que preparémonos para alabar al Señor, preparémonos para escuchar el mensaje a nuestro corazón. Así que dispuestos estamos, prepárense y vamos entonces a alabar al Señor y regresaremos con el mensaje. Cuando usted toma una decisión, cuando usted a punto de tomar una decisión, ¿en qué se basa para tomar la decisión? O la circunstancia en la que está lo obliga a tomar una decisión. ¿Qué tipo de decisión toma? Una decisión que lo puede dejar dentro o lo puede dejar fuera. Y ese es el mensaje de esta mañana, adentro o fuera. Así que preparemos nuestro corazón y estemos listos en esta mañana. Que el Señor les bendiga y nos vemos en un rato más. Compare a ti, Señor.
¿quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero y me amo hasta el final. En esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Se puede ver redención, todo lo viejo cambiado por una nueva creación. La más profunda aflicción pronto se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios, puedo fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe.
Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero parar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. De Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelec y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión, eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Esta es la historia de una familia bien íntegra, una familia acomodada, una familia que al parecer no tenía problemas. Incluso la Biblia no menciona que vivieran o que fuera una familia que estuvieran haciendo las cosas mal o algo estuvieran haciendo que por consecuencia tuvieran alguna consecuencia. Gente bien, tal vez vecinos que todos quisiéramos tener, porque no eran vecinos ruidosos, no eran conflictivos, no, era gente bien. Tenían su carro, una camioneta, iban a la iglesia todos los domingos juntos, se sentaban en la misma banca todos los domingos, los 4. Ya sabían que esa banca era de Elimelec y Noemí y sus 2 hijos. No faltaban a ninguna actividad a la iglesia. Tenían 2 hijos, lo leímos y sus nombres están ahí, modelo, varones, jugaban fútbol y bien. Buenos estudiantes. El papá no tan religioso, pero leía la Biblia, creía en el Señor. La mamá, muy participativa en la iglesia. En fin, una familia muy bien. Pero de pronto empieza a ocurrir algo que no estaba esperado por ellos. No estaba en los planes de la familia. Llega el hambre. La Biblia no establece por qué llegó el hambre. No establece cuál fue la causa. Sin embargo, podía entenderse que tal vez en tiempos de guerra estaban rodeados o sitiados por pueblos enemigos y que entonces provocaron que hubiera esa hambre. Les quitaron sus propiedades, es decir, cayeron en una total y absoluta tragedia. Pero llegó el hambre a la familia, no la esperaban. Y hablar de hambre no necesariamente es de necesidad de un alimento corporal, un alimento físico. También puede llegar el hambre a través de una pérdida de trabajo, a través de un conflicto familiar, a través de la economía. Es decir, hay muchas maneras de caer en una situación difícil, en una crisis. Hoy estamos en una crisis. Estamos en una situación que no esperábamos. Es decir,
Nadie sabía que íbamos a caer en esta crisis en diciembre, cuando todos celebrábamos el Año Nuevo. En enero se empezó a escuchar que algo venía, que algo pasaba en China. Pero nunca nos imaginamos. Cuando empezamos a escuchar eso, yo me acuerdo por ahí de finales de enero, principios de febrero, bueno, pues empiecen a lavar con gel, como aquella vez de la influenza, ¿no? Y empecemos a tomar precauciones, lávense las manos, no se abracen, etcétera, y pocos hicimos caso, me acuerdo bien, pero al final fue algo así. Nunca esperábamos que llegara a ser eso, nunca esperábamos que llegáramos a tener que cerrar la iglesia, el templo, o que tuviéramos que tener esta comunicación como la estamos teniendo ahora. No se esperaba eso, era algo que no esperábamos. Para esta familia pasó lo mismo. La vida iba bien y todo parecía perfecto, absolutamente perfecto, pero llega el hambre. He tenido comunicación de pronto con familias que de pronto les llega algo trágico a su casa. Ya no hablemos de esta pandemia que nos afecta a todos, en lo individual. Un hijo que cae en drogas, una hija en malas compañías, un matrimonio que no se entiende y tiene que romper. Pareciera que las cosas no iban bien y de pronto se destruyen por algo que no se esperaba. Así que no damos crédito a lo que sucede, no damos crédito porque son situaciones que no estaban planeadas, no estaban programadas, no estaban ni imaginadas que pudieran suceder, como lo decíamos de esta pandemia, pero también de cada uno de nosotros, en cada una de su situación. ¿Qué es lo que hace que lleguemos a estos tiempos o que pasen estos tiempos en nuestras vidas y creemos que todo está bien y de pronto sucede algo y entonces nosotros decimos, bueno, entonces ¿qué pasa? Yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, yo soy pastor y ¿cómo me está sucediendo esto? El Señor no prometió que no te iban a suceder ni nada. El Señor no te dijo, tú no te preocupes, lo dije el domingo pasado, tú no te preocupes, todo va a estar bien, no. Si no, entonces pues nos hubiera llevado de una vez en cuanto tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, te vas a su presencia y se acabó, no. Él lo decía, de alguna manera es que en el mundo tendríamos problemas, aflicciones, dice. Pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Es decir, en medio de esa situación, de esa circunstancia, no te preocupes. En medio de esta pandemia, no te preocupes, yo he vencido. Ten calma. El libro de Apocalipsis dice que el Señor es el único que abre y cierra. No hay nadie más. Él es el único que tiene el control de todo lo que sucede. Así que una puerta cerrada, una situación como esta, no es una interrupción del plan de Dios. El plan de Dios continúa en nuestra vida. De pronto hay cosas que hay que alinear. Algún plan tiene el Señor para nosotros en este tiempo, tanto en la pandemia, insisto, como en con tu propia contingencia. Un plan tiene. El Señor no se equivoca. Entonces uno tiene que asimilarlo de esa manera. Pero de pronto son circunstancias que nos llevan a esta condición de hambre y que nos lleva a tomar decisiones en medio de crisis que de pronto no son unas buenas decisiones o llegan a ser unas buenas decisiones y el Señor nos lleva a que entonces en medio de esa circunstancia podamos tomar una decisión. Pero cuidado con la decisión que tomes. Yo me acuerdo hace tiempo que 13, 15 años perdí mi trabajo y pues era un caos en la familia. Estábamos en una situación difícil de tomar una decisión. A punto de regresarnos a la Ciudad de México. Ya, no había más. Ya, se acabó. Vamos a regresarnos. Y bastó una llamada para hacernos regresar y poder decir, nos quedamos. Pudiéramos haber pensado que el plan de Dios era que fuéramos y regresáramos de donde éramos, de nuestra tierra. Pero no. Esa llamada 15 minutos antes de regresarnos nos hizo entender cuál era el plan de Dios. Y no teníamos ni siquiera, mis hermanos, la más remota idea de lo que iba a pasar después de esa decisión. Y yo no me arrepiento de haberla tomado. Mi esposa no nos arrepentimos de haberla tomado. Porque hoy vemos cuál era el plan de Dios realmente en nuestra vida. La Biblia nos enseña que muchos vamos a pasar por el desierto en un proceso en el que
el Señor va a ver cuál es nuestra actitud, nuestra disposición y qué decisiones tomamos en nuestra vida. Y entonces, en base a esa decisión, serán las consecuencias que nosotros tengamos. Pero, ¿sabe? Nos cuesta trabajo sufrir. No queremos sufrir. Parece que es una resistencia a sufrir. Y entonces, cuando viene una situación difícil, entonces no sabemos qué hacer. Y nos lamentamos y nos lamentamos. Y entonces no pensamos que son parte del plan de Dios. Las pruebas tienen un propósito, dice Santiago. Entonces, vamos, a veces no queremos que a nuestros hijos los toquen. El bendito bullying que ha vivido en toda la eternidad, pero ahora se acrecenta más. Entonces, ay no, que a mis hijos no los toquen, que no sufran. Y va a llegar el momento en que tenemos que sufrir, de enfrentarnos a una situación. Insisto, usted y yo no sabíamos que esto iba a pasar. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar? No, nadie. Así que la situación y las circunstancias, como la que estamos viviendo o como la que tú estás viviendo en lo personal, obligan a tomar decisiones. Aquí lo importante es en qué te basas para tomar decisiones. ¿Y qué tipo de decisiones tomas? ¿En la desesperación o en la paciencia que Dios nos da en medio de la prueba? Pero regresemos a la familia de Ruth, si le parece. De Noemí, volvamos a Noemí. Esta familia son los perfectos, decíamos, ¿no? Y lo narra Ruth en su libro. Son perfectos. Pero viene el hambre y toman una decisión. Y aquí está la clave. Toman una decisión de moverse de Israel, de su tierra, de su situación, de su condición, a Moab. A una tierra completamente distinta a la que ellos estaban acostumbrados o a la que habían sido llamados. Ponga mucha atención en esto. A una tierra distinta a la que ellos estaban siendo llamados. La Biblia no narra que ellos hayan escuchado la voz de Dios para moverse. En ningún momento dice que Elimelech y Noemí se sientan, oran y dicen, Señor, dinos qué es lo que tenemos que hacer y entonces haremos. No le parece familiar. No, fue una decisión que tomaron inmediata. Es decir, tenemos que irnos a Moab porque aquí nos vamos a morir de hambre. Fíjense, el plan de Dios era que estuvieran ahí. Yo creo que sí, pero ellos no escucharon la voz de Dios, no entendieron. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo es que esa situación se confirma, que ellos tomaron una mala decisión. Mala porque no la consultaron con el Señor y mala porque tuvo sus consecuencias. Ahora las vamos a ver. Así que se fueron a un lugar distinto, a una tierra absolutamente diametralmente opuesta a la que estaban. Allá había otros dioses, otra cultura, otra forma de vivir. Y bueno, lo tuvieron que hacer. Inclusive otra lengua, otra forma de hablar. Como nos pasó a nosotros, en el mismo país con distintas terminologías. Rotonda, me acuerdo muy bien, legajo. Pero fueron allá, a un lugar que no estaba destinado para ellos. ¿No le están preguntando a Dios cuando toman una decisión? ¿Le estás preguntando a Dios cuando tomas una decisión? ¿Consultas al Señor para decirle, Dios, hago esto? Dios, ¿está bien que vaya? Dios, ¿esta mujer es la que tú quieres para mi vida? No es tu hija, pero ¿tú crees que está bien? No, normalmente lo hacemos a nuestra conveniencia o en medio de nuestros propios temores. En todos los términos de nuestra vida debemos consultar a Dios. Ese es un principio básico. Normalmente al primer viento de conflicto, a la primera situación en nuestra vida, claudicamos y nos derrotamos. Y entonces, en la desesperación de salir de donde estamos, hacemos nosotros las cosas por nuestras propias fuerzas, sin consultar al Señor. Pero ¿sabe por qué tomaron esa decisión ellos? Por miedo. Por miedo. Y el miedo, mi hermano, nos paraliza. El miedo nos bloquea. El miedo nos impide a entender y comprender el plan de Dios en mi vida. Y entonces cuando viene una situación difícil, cuando viene una tormenta, cuando viene una pandemia, entonces tengo miedo.
Tengo miedo. Y ese miedo me hace tomar una decisión equivocada. Porque si viene el miedo, entonces con ese miedo, si aún con ese miedo yo no consulto al Señor, pues entonces van a pasar dos cosas. Ni se me va a quitar el miedo, ni tampoco voy a escuchar la voz de Dios. Y qué tremendo. Ahora mismo tenemos miedo, ¿no es cierto? Tenemos miedo. Escuchaba en la semana un comentario que decía, hay una paranoia en todo el mundo. Te falta el aire y ya estás. Empiezas a toser y ya estás. Empiezas a salirte tantito, ya estás. Y es un estrés, vivimos en un estrés. No estás esperando a ver si el otro trae tapabocas o no, y tengo miedo de ir al súper. Es tremenda la paranoia que tenemos. ¿Tenemos miedo? El problema es cuando ese miedo supera nuestra confianza en el Señor. Lo dijimos hace unos domingos. Ese es el problema. Cuando ese miedo supera mi confianza en el Señor. Y entonces te paralizas y te obliga a tomar decisiones equivocadas. Pero Dios tiene un antídoto. Vamos a regresar a la familia de Noemí, pero Dios tiene un antídoto para el miedo, mi hermano. ¿Usted sabe eso? Hay un antídoto para el miedo. Mire, vayamos a Salmos 56:3. Pero cuando tengo miedo, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Ándale. Luego Isaías 41:10. No tengas miedo, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿No es un antídoto? Ahí está lo que necesitamos para el miedo. No es esperar que venga una vacuna, claro, se va a hacer. El plan de Dios tiene que ser, o va a ser así, no lo sé. Pero mientras tanto me está diciendo, no tengas miedo. Yo estoy contigo. En ambos textos la raíz de la palabra miedo es interesante porque las dos, aunque son de distintas épocas escritas y en distinta forma y por distintos autores, de alguna manera la palabra miedo es la misma raíz, que es yaré en hebreo, que es atemorizar, espantado. Es decir, Señor, estoy atemorizado. No es solamente la expresión de tener miedo, sino estoy atemorizado, estoy espantado. Confía en mí, dice el Señor. Y en Primera de Juan nos dice que el antídoto para el miedo es el amor, ¿no? Porque el amor vence al temor. ¿Y qué clase de amor es? Es el amor de Dios. Ahí está. Fácil. La crisis nos hace tomar decisiones basadas en el miedo o en el temor. Y cuidado cuando las tomas así. Insisto, si las tomas con miedo y no consultas al Señor, entonces ¿cómo vas a recibir una respuesta? ¿Cómo espero recibir una respuesta? Así que, hermanos, no hay que tener miedo. Nuestra confianza y seguridad está en el Señor. Pero sigamos con nuestra historia, ¿les parece? De pronto, sin dar ninguna explicación, continuamos. Ruth 1:3 dice, tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ya habían emigrado, ya estaban en Moab, ya tomaron su decisión, ya la regaron y aparte llegan y entonces sin ninguna explicación, sin ninguna razón, la Biblia no dice que Elimelec estaba en una situación de pecado, no, sin dar explicación, se murió. Murió el padre. Y ahí está Noemí, viuda, con 2 hijos. En las tierras paganas. En tierras ajenas. Pero no termina ahí. Usted sabe. Quiero seguir con esta historia. Si vamos al versículo 4 y 5 del capítulo 1, dice, ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casa con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí queda sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. O sea, vienen y siguen las tragedias. ¿Se fija? Una decisión no consultada con el Señor
trae varias consecuencias. ¿Qué consecuencias? Además, llena de miedo. ¿Cuáles consecuencias fueron? Bueno, la primera, te vas a una tierra que no conoces, llena de otras cosas que no son las que tú estás acostumbrado, pero es de pronto pierdes a tu mujer, a tu esposo. Y después pierdes a tus hijos. No hay cosa peor que pueda pasar, digo, desde mi punto de vista, yo creo que tú coincides conmigo, pero no puede pasar una peor desgracia para un padre que ver morir a su hijo. Imagínese el sentimiento de Noemí al ver morir al esposo en una tierra que no es la de ellos, y además un tiempo después de que sus hijos se casaron y pareciera que otra vez todo empezaba a tomar vuelo, todo empezaba a estar bien, y de pronto todo empieza a estar bien porque ahora tus hijos tienen sus esposas y están bien, y de pronto se viene otra vez la tragedia, pierdes a tus hijos. Noemí pierde a sus hijos. Y entonces el escenario cambia por completo y ahora quedan 3 viudas. 3 viudas y que no sabemos cómo murieron los hijos de Noemí. Lo que sí puedo decirte es que pues fue una consecuencia de las decisiones que tomó, pero ya se quedaron las 3 viudas. No hay más. Y déjame decirte algo. Una mala decisión te puede alejar de la voluntad de Dios. No, el plan de Dios para ti no va a cambiar, eso tenlo por seguro. Y Él va a utilizar todo lo posible para hacerlo, pero mientras tanto vas a tener que sufrir las consecuencias de una mala decisión. ¿Para qué sufres? ¿Para qué te metes en problemas? Consulta cuando tengas que hacer una decisión y tomar una decisión para que el Señor te alinees a la voluntad de Dios. Porque ¿qué pasa cuando te mueves? ¿Qué pasa cuando encuentras una mejor opción, al parecer desde tu punto de vista, sin consultar con el Señor? Tarde o temprano vendrán consecuencias y puede ser justificable la decisión. Yo creo que la justificación de la decisión de Elimelec es que había hambre en su tierra, había hambre en su pueblo, en ese lugar había hambre, tenía que venir a subsistir su familia, tenía que buscar el bienestar de su familia. Entonces dices, pues me la llevo, porque aquí se me van a morir de hambre. Pudiera justificarse esa decisión, pero no fue la mejor. No fue la mejor. Porque a veces, queriendo tomar una decisión para bienestar, complicas las cosas. Porque el Señor te va a dejar que la tomes. El Señor va a decir, a ver, está bien, toma, a ver, ¿qué vas a hacer? ¿Vas por allá? Mira, yo quiero que vayas por acá, pero tú quieres ir por allá, tarde o temprano vas a llegar acá. Entonces, ve por donde quieres. Nada más que por allá vas a tener muchos más problemas que por acá. Te va a costar mucho trabajo darle la vuelta. 40 años te va a tocar darle la vuelta y dar en círculos, hasta que por fin vas a llegar al lugar donde yo te voy a decir. Entonces, ¿para qué batallas 40 años? A veces nos preocupamos por construir lo terrenal y no nos preocupamos por construir lo espiritual. Y hacemos cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y somos necios y seguimos tomando las decisiones en contra de la voluntad de Dios y no medimos las consecuencias, o creemos que lo que estamos haciendo, que es lo peor, creemos que lo que estamos haciendo es de Dios. Eso está, no sé si es peor o no sé qué decirlo, pero a veces creemos, no, es que Dios, sí creo que Dios me está diciendo que me case con ella, aunque no sea una mujer de Dios, o con él, aunque no sea un hijo de Dios. No. O este trabajo en el que no están haciendo las cosas bien, pero me pagan bien, seguro es la voluntad de Dios. No. La voluntad de Dios, tienes que alinear la tuya a la de Él y tomar decisiones consultándole a Él, sabiendo que esa es la mejor decisión. Porque no hay más lugar inseguro, mi hermano, que estar fuera de la voluntad de Dios. No hay más lugar inseguro. Y no hablamos de un lugar físico, que puede ser, pero también hablamos de un lugar espiritual, desde el punto de vista espiritual. Porque a veces mudamos nuestro corazón de la presencia de Dios. Mudamos nuestro corazón a otros dioses, creyendo que es la voluntad de Dios. Ya lo vimos en algún domingo. Esta familia toma una pésima decisión, nos queda muy claro. Noemí pierde a su esposo, pierde a sus 2 hijos, y de pronto se encuentra con sus 2 nueras. La suegra, ni modo, y sus 2 nueras.
Ruth 1:6 dice, estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá. ¿Se fijan lo que ha de haber sentido Noemí? Ha dicho, caramba, entonces ¿para qué no salimos? Si allá hubiera padecido, hubiera batallado con el hambre, pero a lo mejor mi hijo y mis dos hijos y mi esposo estarían vivos. Y acá, entonces ¿para qué nos venimos a sufrir las consecuencias de la decisión? Pues sí. Y entonces ahora se entera Noemí que las cosas cambian en Israel. Y entonces, ¿qué dice? Pueblo de Judá, al volver, dice, estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darles buenas cosechas. Entonces Noemí y sus dos nueras se prepararon, escuche bien esta palabra, se prepararon para salir y regresar a su tierra natal. Qué cosas tan interesantes. Escucha una noticia que el Señor ya estaba haciendo algo maravilloso en su tierra. Entonces ya no había hambre, había pan. Y Ruth hace dos cosas que me parecen cosas impresionantes, dos cosas maravillosas en medio de una crisis, en medio de una decisión, como consecuencia de las decisiones que tomó, pero está el momento de tomar una decisión, ahora sí reivindicando la mala decisión que había tomado. Y entonces ella dice la Escritura que se preparó. Número uno, ella se preparó. Pasan dos cosas, déjame decirlas muy rápido, no vamos a desarrollar estos dos puntos, pero el primero es que se preparó. La versión 60 me llama la atención que dice se levantó. Es decir, ella se preparó, primero se puso al tiro, como dicen los chavos hoy. Se levantó y dijo, a ver, ya estuvo bien. Tenemos que salir de esta. Aquí no podemos seguir. Aquí puras tragedias. Así que lo que tenemos que hacer es que, aunque ya haya yo perdido o estaba por perder la esperanza, hoy entonces me preparo, me levanto para entonces ir al lugar donde no debí haber salido. Lo que tengo que hacer así, ahora sí, es seguir a Dios y consultar a Dios, porque si está pasando eso en mi tierra, entonces yo tengo que seguir lo que Dios está haciendo. A seguir lo que Dios tenía preparado para ellas. En muchas ocasiones no queremos prepararnos, hermano. No queremos levantarnos de donde estamos. Preferimos estar ahí, en la situación cómoda. Aquí no me muevas, Señor, no me llames allá. Yo estaba en una situación muy cómoda, no digo que no esté ahora, yo estoy muy cómodo, estoy muy contento del ministerio que Dios me ha dado, pero Señor, no me hagas prepararme, tengo que estar estudiando cada 8 días y además los miércoles tendrá que dar un estudio y qué tal si no van, y los domingos levantarte temprano para ir. Señor, yo estaba a gusto, no me saques de este estado de confort. No queremos prepararnos, no queremos estar listos para lo que el Señor quiere de nuestra vida. No queremos ir a la tierra prometida. Preferimos, y cuando empezamos, si es que queremos hacerlo, preferimos estar en donde estábamos, no hacia el pueblo de Israel. ¿Para qué nos sacaste de aquí, Moisés? Y allá estábamos a gusto, éramos esclavos, pero comíamos. Y cuando de pronto el Señor nos muestra a dónde nos quiere llevar, no nos movemos. Y tomamos malas decisiones, insisto. Noemí toma la decisión, escuchó, identificó la bendición y se preparó, dice la Escritura. Número 2, en Ruth 1:7 dice, acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. O sea, no solo se preparó, sino dijo, vámonos, y se salió. Es decir, puso en acción lo que tenía decidido. Hay quienes se preparan y se levantan, pero no salen, no se mueven. Crónicamente siguen viviendo lo mismo. Salen de una para meterse a otra. Pero siguen. Muchas veces, mi hermano, tenemos que cortar con Moab. Muchas veces tenemos que cortar con Moab para comer en Israel. Si no cortas, no vas a poder comer bien. Hay que cortar con estas relaciones que no nos ayudan en nada. Es que es mi amigo, es mi compadre, es mi familia. Tenemos que cortarla porque no me ayudan de nada. Al contrario, me siguen aplastando más, no me permiten salir. Entonces, a veces llega alguien y me dice, oiga hermano, es que desde que ando con aquel,
todo me va mal. Desde que ando con este chavo, pues no me siento en paz. ¿Y luego? Hay que cortar. Tú puedes prepararte, alistarte, levantarte, pero si no sales de esa situación en la que estás, no vas a ver las bendiciones de Dios. Noemí entonces completa la decisión y ella dice, me preparo, me levanto y me voy de aquí. Vámonos a mi casa, al lugar donde yo nací, a donde está la bendición de Dios. Escúchame bien esto. Ella se prepara, se alista, se levanta y sale en donde está o hacia donde está la bendición de Dios. Las dos nueras son chicas de Moab. Allí conocieron a sus hijos. Habla con ellas dos y aparentemente ellas dos de unos 30 años, queremos pensar así. Y Noemí les dice, yo me regreso a mi pueblo. Ustedes saben qué hacen, yo me regreso a mi pueblo. ¿Ustedes son de aquí? Pero ellas entonces les dice de esta manera, o sea, hacen de esta manera, del 8 al 9, en Ruth 1, seguimos en el capítulo 1, dice, sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus nueras, vuelva cada uno a la casa de su madre. Ya habían salido, ya van de camino, ya iban por ahí por Saltillo, y de pronto les dice, oigan, pues si no, pues regrésense con sus mamás, allá a sus casas. Yo tengo mis planes, y dice, y que el Señor les recompense por la bondad que mostraron a sus esposos, y que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida, y todas se echaron a llorar desconsoladas. Le dice, yo ya soy una mujer vieja, yo ya no tengo ninguna oportunidad de rehacer mi vida. Ustedes sí, ustedes son jóvenes, pueden rehacer su vida, vayan, regrésense, búsquense un buen marido, búsquense una buena casa, y entonces pues hagan su vida. Pero las dos la siguen. Las dos la siguen. Y ahí van 3 viudas. Finalmente deciden ir a donde hay pan. Y cuando están listas para cruzar migración, bueno, dijimos que Saltillo, entonces no hay migración, pero llegan al lugar donde están a punto de cruzar, y entonces sucede algo trascendental, y otra vez, una decisión tomada. Sucede algo, fíjense bien, Ruth 1:14. Entonces volvieron a llorar juntas, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Antes de llegar al lugar donde iban, a punto de llegar, Orfa dice, mejor no. Tengo miedo, mucho miedo, de lo que voy a vivir allá. Mejor me regreso. Y se regresa. Se dan un beso, lloran y se regresan. Orfa significa obstinada en hebreo. Se regresó a los campos de Moab. Y Ruth se queda con la suegra. Me sorprende de alguna manera que las dos lloraron, las dos siguieron caminando, las dos sabían lo que iban a hacer, pero de pronto en el momento crítico una toma la decisión y no va. Ruth pasará por los anales de la historia, pasará por situaciones ahora de privilegio en la historia, reconocida por todos, nombrada en varios lados como una heroína bíblica. Y de Orfa nadie se acuerda. De Orfa pasó desapercibido. Ruth, que en moabita significa amistad, no solo estará considerada como una heroína por la decisión que ella toma, fíjese lo que le voy a decir, no solamente va a ser considerada como una mujer ejemplar por la decisión que toma, sino que le permite, mi hermano, estar dentro de la genealogía de Jesucristo. ¿Se fija? ¿Se fija esa decisión? Vea lo que dice Mateo 1:5. Salomón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí, luego viene David, y de ahí viene toda la genealogía de Jesucristo. O sea, la decisión de Ruth no solamente
trascendió en su propio entorno, sino que trascendió mucho más hasta llegar a nosotros. Es decir, fue una decisión que ella tomó y que estaba dentro del plan de Dios. ¿Se fija la diferencia de tomar una decisión dentro del plan de Dios o una decisión que está fuera de la voluntad de Dios? Qué tremenda forma de trascender a través de una decisión. Y así estamos a veces, estamos a punto de tomar una decisión que puede trascender o puede llevarnos al fracaso, puede meternos en la bendición de Dios o mantenernos fuera mientras nosotros estamos siendo aprobados. Porque no nos decidimos a dar el siguiente paso pensando en que yo tengo que ir confiado porque estoy dentro de la voluntad de Dios, porque consulto al Señor, porque no tengo miedo de enfrentarme y entonces lo hago. Sabemos mucho a veces para no considerarnos unos inconversos, sabemos tanta Biblia que a veces no nos consideramos gente como los demás, pero no hacemos nada para considerarnos como hijos de Dios. Eso se nota cuando las decisiones que tomamos van en función de la voluntad de Dios y los resultados de las decisiones son eso, el resultado de haber puesto en las manos de Dios nuestras decisiones. De otra manera tendremos que enfrentarnos a las consecuencias. Estamos a punto de tomar una decisión y en el momento más crítico nos echamos para atrás. En el mejor de los casos nos echamos para atrás, si es que no tomamos una decisión equivocada. Porque mientras nos quedemos en ese sitio donde no hay pan, viviremos lamentándonos la situación por la que estamos. Porque tuvimos la oportunidad de acercarnos a Dios, de pedir su consejo, de hacer su voluntad y tomar la decisión. Esas oportunidades que nos llegan, que no llegan siempre y las dejamos pasar, que no son comunes que lleguen y las dejamos pasar, porque no tuvimos el tiempo para considerar al Señor y poder tomar la decisión. No hay datos de lo que pasó con Orfa, insisto. La Biblia no pierde el tiempo con gente que no tuvo la calidad y la decisión o la posibilidad de tomar decisiones. Porque dígame usted quién recuerda en las Escrituras que no haya tomado una decisión que puede ir a trascender. Algunos hablan del joven rico. El joven rico pudo haber sido el quinto evangelio. Pudo haber escrito los grandes hechos de Jesús porque iba con él. Pudo haber escrito una epístola, pero no lo hizo. Decidió mejor alejarse. No quedó registrado su nombre. Es más, no supimos ni su nombre. Yo estoy seguro que si hubiera decidido voy, hubiéramos hablado su nombre. Hay una interpretación, en algún tiempo lo hablamos y pudiéramos entender que pudo haber sido Nicodemo, ese joven rico. No lo vamos a ver ahorita, pero ya lo vimos en una predicación anteriormente. Pero la Biblia no lo confirma, no dice, es una suposición, tal vez una interpretación, pero no está registrado su nombre. Una decisión que pudo haber tomado y que hubiera habido cambiado su vida por completo. Ruth llegó a Belén como extranjera. Se volvió una sierva cuando regresa, cuando llega a Belén. Se casó con el rico Boaz y fue incluida en el linaje de Cristo. ¿Se fija la consecuencia de una buena decisión? ¿Se fija? Lo voy a repetir. Ruth llegó a Belén como extranjera. Se hizo sierva, se casó con un hombre rico y fue partícipe del linaje de Cristo. No como la mala decisión que tomó Noemí, su esposo, al salir de Israel e irse a una tierra lejana y sufrir las consecuencias. Es horrible pensar que cuando nos muramos, nadie se acuerda de nosotros porque no tomamos buenas decisiones. Yo una vez les decía a unos hermanos, ¿qué te gustaría que en el epitafio de tu tumba dijera? ¿Qué te gustaría? O llegas a un sepelio y nadie te puede decir nada bueno del que está ahí porque no hubo nada bueno. Cuando murió mi cuñado hace muchos años, la gente él fue pastor, un hombre de Dios,
conocido, amado, y cuando él muere en su velorio, es impresionante la cantidad de gente que fue ahí en Cuernavaca. Y todo el mundo queriendo hablar, todo el mundo queriendo expresar bien de lo que él había hecho, lo que les había dicho, que por él habían vuelto a Cristo, que por él habían conocido al Señor, que por él habían hecho esto, lo otro, aquello, hablando. Qué padre se sintió dentro del dolor que teníamos de perder a mi cuñado. Era un bálsamo el escuchar cómo hablaban de él. ¿No le gustaría? Y esto tiene que ver por las decisiones que tomas. No desperdicies la bendición de Dios. Y Ruth, cuando se va a la otra nuera, expresa las palabras más maravillosas que alguien puede expresar, convencido de una decisión que va a tomar. Ruth 1, 16 al 17. Vamos a ir terminando. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. No me pidas, le dice, no me ruegues que me vaya porque yo quiero vivir contigo. Si tu Dios va a ser el mío. Ahí está cuando la decisión de Ruth hace entrar en la historia. La hace entrar en la historia. Y después hay una larga historia, usted ya la conoce. Una historia de amor maravillosa, una historia de resultados impresionantes por esta decisión, mi hermano. Por esta decisión. Son las dos viudas que venían recogiendo lo que sobraba de las cosechas. No le importó a Ruth. Porque había una ley que obligaba a los que cosechaban que al momento de recoger todo dejaran una parte ahí tirada, porque vergonzosamente tenían que venir a recoger a las viudas en las horas de la tarde. Aquellas viudas que no tenían una heredad, que no tenían nada, ninguna propiedad, y lo único que podían hacer era recoger esas gavillas, es decir, lo que sobraba. El que cosechaba tenía la obligación de solamente recoger el 90 y tantos %, pero siempre tenía que dejar algo tirado para que lo recogieran las viudas. Y así estaba Noemí y Ruth. No les importó. Ellas estaban seguras de la decisión que habían tomado. De alguna manera, la mala decisión de Noemí y su esposo de haberse movido del lugar donde Dios los quería, a pesar de que había una circunstancia difícil, pero ¿qué iba a pasar? Va a pasar. Esta situación en la que estamos viviendo va a pasar. Tu situación en la que estás viviendo va a pasar. Dios te está queriendo en esa situación para saber cómo estás, cómo te pruebas, cómo reaccionas, qué decisiones tomas. Entonces va a pasar, y si tú piensas en eso y va a pasar, entonces tú te alineas a la voluntad de Dios. Entonces tú dices: Señor, aquí estoy porque es tu voluntad. Yo solamente no quiero tener miedo porque yo confío en ti. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde hacer, y entonces en este lugar yo me quedo porque es el lugar en donde tú me llamaste, Señor. Porque en este lugar es donde tú me quieres tener. Yo no me muevo. Yo no me muevo. Y así como dijo Moisés: si tú no vas conmigo, yo no voy. Así es, yo no me muevo, Señor, hasta que tú me digas que yo me mueva. Porque no quiero tomar una mala decisión. Aquí quiero quedarme. Qué triste es darnos cuenta de que no podemos cambiar las cosas que hemos vivido atrás. Las malas cosas que hemos vivido, no las podemos cambiar. Las malas decisiones no las podemos cambiar. Lo que ya está, ya estuvo. Ya se hizo, no se puede borrar. Y a veces lo único que nos queda en malas decisiones es recoger migajas, pudiendo haber recogido y cosechado el 98%. ¿Se fija? Pero es fascinante saber que el Señor nos habla y nos dice: levántate, sal, yo estoy contigo. No tengas miedo. Porque si vienes conmigo, si vienes a mí y tomas una decisión de acuerdo a mi voluntad, nada te va a pasar. Puede haber un buen final en todo esto para ti y para mí. Y lo dice Romanos, lo voy a volver a repetir, lo dijimos este domingo pasado y el anterior, Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, para ti y para mí.
Todas las cosas ayudan. Además de esta pandemia, no sé en qué circunstancias te puedas encontrar. Yo sé que hay más y seguiré insistiendo de eso, pero lo único que te puedo decir es que Dios está de tu lado. Amén. Dios está de tu lado. Pero lo que tienes que hacer es no tomar una decisión. Si no te acercas a Él, volteas a Él, le consultas, hablas con Él, sin miedo y seguro de que Él va contigo, tomas la decisión. Y verás las bendiciones que tiene preparadas para Él. Podemos estar en situaciones muy difíciles, como la que estamos hoy. Pero ahí es donde nuestra fe es probada, nuestra confianza. Entonces tomamos las decisiones poniendo la mirada en el Señor, mi hermano. Él tiene el control y sabe qué es lo mejor para ti y para mí. No te dejes llevar por las circunstancias, no nos dejemos llevar por las circunstancias, por el pánico, por el miedo, por el no sé qué va a pasar, por el no sé si ya me dio, si me va a dar. No, confiemos en el Señor y tomemos decisiones de acuerdo a esa voluntad, sin miedo y consultando al Señor. Así que caminemos confiados. Esto va a pasar, no hay más. Y mientras esto pasa, estemos cerca del Señor, tomados de la mano. Y si tienes que tomar una decisión, mi hermano, tómala no por las circunstancias, tómala confiado en que es la voluntad de Dios, que Dios es lo que quiere para ti. Y si tú lo haces así, consultando con Él, sin miedo, entonces Él va a mostrarte las bendiciones y recogerás el 98%, no el 2%, el 98%. Cierra tus ojos y oremos al Señor. Te damos gracias, Dios. Y mientras tú estás cerrando tus ojos ahí, yo sé que es difícil hacerlo, con distracciones, como le he dicho, pero trata de hacerlo ahora. Pon tu vida en las manos del Señor. Tus miedos, tus temores, ponlos hoy delante del Señor. Esto va a pasar. Al igual que tu circunstancia que estás viviendo va a pasar. Tarde o temprano va a pasar. No es eterna. Las promesas de Dios lo son. Así que piensa en esa circunstancia en la que estás. Piensa en esta circunstancia en la que estamos. Y solo digámosle al Señor: Señor, estamos en tus manos. No queremos tener miedo. Tú eres nuestra confianza. Guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, guarda nuestra vida y permite que si tenemos que tomar una decisión, la tomemos pensando en que es tu voluntad, que vas tú conmigo y que no tendré temor. Gracias, Señor, por esa confianza que nos das de estar junto a ti y que junto a ti nada nos va a faltar, nada, porque alzaremos los ojos a los montes de donde viene nuestro socorro, porque nuestro socorro viene de ti, Señor, porque tú hiciste los cielos y la tierra y todo lo que hiciste es para ti y por ti. Así que estamos en tus manos, Señor, confiamos y otra semana más de esperanza, otra semana más de paciencia y otra semana más de resistencia, confiados en ti. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y otra vez, si tú estás allá, estás ahí sentado, estás ahí en ese lugar escuchando, no desperdicies el tiempo y busca a Cristo. Acércate a Él. Él tiene cosas maravillosas para tu vida. No se te van a acabar tus problemas, no, pero tendrás la esperanza de que tus problemas se resolverán. Y eso es lo único que tienes que hacer, confiar en Él, acércate a Él. Si tú aún no has recibido y no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, es el momento de hacerlo, no pierdas más tiempo. No sabemos qué va a pasar mañana o al rato que tú te levantes y te vayas, no sabemos. Nadie tiene la vida comprada, dicen. Pero cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú reconoces y confiesas a Cristo con tu boca y lo crees con tu corazón, que Él es tu Señor y Salvador, tu vida tiene una perspectiva diferente. Yo te invito a que lo hagas. Solamente lo único que tienes que hacer, decirle: Señor Jesús, me arrepiento de todo lo que he hecho. Me arrepiento, gracias porque tú me has perdonado. Y hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Toma el control de mi vida. Ven a mi vida, Señor, y transfórmame en una nueva criatura. Es lo único que tienes que hacer. Él se encargará de todo, yo te lo aseguro. Así que, mis hermanos, es una bendición entonces habernos vuelto a escuchar, a ver, y veremos pronto cómo pasa esto y nos encontraremos. Mientras tanto, esforcémonos en la paciencia, en la fe
y en la oración. Recuerde, si tiene algo que pedir o alguna petición especial, mándenosla en el grupo, en los medios en los que tenemos para poder estar orando por ustedes. El Señor les bendiga y les guarde y Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga y tenga misericordia y ponga su paz en la vida de cada uno de nuestras familias, en nuestros hogares y en donde quiera que estemos, ahora y siempre. Amén. En el nombre del Señor, que tengan una semana llena de bendiciones. Que el Señor les bendiga.